Mi nombre es Rosa María Delgado. Vivo en una pequeña casa de tejas rojas en las afueras de Medellín, en las laderas del poblado. Mi esposo, Eduardo, falleció en un accidente de autobús hace años, cuando Esteban tenía solo 7 años. Desde ese día, esta casa no es solo una estructura de ladrillos, sino el testigo silencioso de nuestra lucha. Crié a mi hijo sola. Trabajé día y noche, limpiando casas, cuidando ancianos, incluso vendí mangos en el mercado. Antes de continuar con la historia, me encantaría que se suscribieran a mi canal y escribieran en los comentarios desde qué país están viendo el vídeo. Esteban era un niño inteligente, ávido de aprender, educado y muy apegado a mí. Hice todo lo que pude para sacarlo de la pobreza en la que había nacido. A veces pasábamos hambre, a veces tiritábamos de frío, pero cuando entró en la universidad, todos esos años difíciles cobraron sentido. Pasaron los años. Esteban ahora es ingeniero. Trabaja en modernos rascacielos, con la camisa planchada y los zapatos lustrados. Estoy orgulloso de él, sí. Pero hay un vacío en mi interior. Ahora está muy lejos de mí. Antes llamaba una vez a la semana, ahora apenas una vez al mes. Un día encontré una invitación en el buzón. Estaba escrita con letras doradas. Esteban Delgado y Valeria Moreno se casan. Ceremonia, 24 de abril, Club de la Ciudad de Medellín. Mi corazón latía con alegría y con un extraño vacío. Mi hijo se casaba. Pero ¿por qué no me lo había dicho ni siquiera por teléfono? El interior del sobre de la invitación estaba vacío. Solo había una tarjeta. Ni una nota, ni un nombre. Y lo más importante, ni un mamá, ni un «estoy orgulloso de ti». Tampoco me habían asignado ninguna tarea en la ceremonia. Me sentí como si fuera una invitada más. Quizás ahora lo sea. Solo había visto a Valeria una vez. Esteban la había conocido en la universidad. La familia Moreno es una de las familias más conocidas de Medellín. Tienen fábricas, galerías, restaurantes de lujo. Valeria, ¿cómo decirlo? Siempre me pareció demasiado correcta. Demasiado controlada, demasiado sonriente, pero con una mirada que nunca sonreía. La primera vez que nos vimos, me dijo: «Siempre he admirado a las mujeres fuertes como tú». Luego fue a la cocina, sacó el vino de su bolso y se lo sirvió solo a Esteban. Aparté la mirada. Quizás era mi imaginación, pensé. Pero un mes antes de la boda, empecé a sentir una inquietud creciente. Esteban no llamaba, Valeria no enviaba mensajes. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía como un invitado no deseado. Mi instinto no me dejaba tranquilo. Un día, mi vecina Marta me vio en el mercado y me preguntó: «¿Se acerca la boda de Esteban? ¿No te he visto con los preparativos?». Bajé la cabeza y respondí: «Creo que no me han incluido mucho». Marta levantó las cejas. «¿Se han vuelto locos? Sin ti, este niño no estaría aquí hoy». Por dentro pensé: ojalá se hubieran vuelto locos. A veces, la locura duele menos que la traición. Ese día tomé una decisión. Pasara lo que pasara, iría a la boda. Pero no como madre, ni como espectadora. Estaría allí. Lo vería todo con mis propios ojos. La madre de Valeria, la señora Camila Moreno, se encargaba personalmente de la organización de la boda. La primera noche de ensayos, en el club de la ciudad, los observé desde lejos. Cada movimiento de la mujer era calculado. El orden de los servicios, la ubicación de los candelabros, quién se sentaría en qué lugar. Todo estaba organizado con disciplina militar. Pero la silla que me habían asignado estaba en un rincón trasero. Era una mesa junto a la pared, casi frente al baño. Esa noche le envié un mensaje a Esteban: «Hijo, quiero hablar contigo sobre la boda». La respuesta fue breve y fría:
Ahora estamos muy ocupados, mamá. Hablamos luego. Me alegró que me llamara mamá, pero me dolió que dijera luego. Ese luego nunca llegó. 3 días antes de la boda, me enteré por casualidad de que la tarta la estaba haciendo Catalina, la prima de Valeria. En realidad, no era pastelera, sino estudiante de psicología. Pero con la excusa del vínculo familiar, le habían encargado todo el trabajo dulce. Ese detalle se me quedó grabado. ¿Por qué le habían confiado algo tan importante a una aficionada en lugar de a una profesional? Mis sospechas aumentaron. Una voz en mi interior me decía: esto no es solo exclusión, es una humillación planeada. Una noche, mientras estaba sola en casa, rebuscando en un viejo cuaderno, se me cayó al suelo una foto de Esteban de niño. En ella se leía: plantando cactus con mi madre. Tengo 5 años. Lloré. Esa noche tomé una decisión. Iba a ir a la boda, pero no solo iba a ir. Iba a estar muy atenta, porque tenía un presentimiento muy fuerte. En esa boda me iban a hacer algo. Y si era así, había algo que ellos habían olvidado. Yo soy Rosa María Delgado. Y no soy presa fácil. Un día antes de la boda, miré por la ventana de la pequeña cocina de mi casa. El viento agitaba las hojas de las palmeras. Esa noche iba a ir a la pastelería Emín de Catalina. La inquietud seguía bullendo en mi interior y la duda crecía en mi corazón. Tenía que averiguar cuanto antes por qué habían encargado el pastel a un aficionado y qué se escondía detrás de tanta insistencia. Cuando el reloj marcó las 6 en punto, me puse en marcha con mi moto. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras pasaba por delante de los edificios pintados en tonos pastel de la calle Moda. En el escaparate de la pastelería había una enorme maqueta de un pastel. La crema blanca y las piedras decorativas en forma de diamantes deslumbraban. Las letras Valeria y Esteban estaban escritas en dorado. Al entrar, sentí un temblor en las rodillas, pero avancé con calma. Nada más abrir la puerta, me envolvió un dulce aroma a vainilla. En la parte trasera, una pequeña ventana de la cocina dejaba ver a Catalina, con su delantal blanco impecable y sus manos tan delicadas como pinceles. Colgué el abrigo, respiré hondo y aminoré el paso. Buenas tardes, señora Catalina. Soy Rosa Delgado. He venido a pedir una muestra de pastel para la boda de mi hijo. Ah, señora, bienvenida. Justo estaba probando el pastel. Puedo cortarle unas rebanadas. Gracias. Me apetece algo dulce esta noche, dije mientras me sentaba a la mesa. Intercambiamos algunas frases. Valeria, Esteban. Pero mi mente estaba en otra parte. Observaba la capa de crema que cubría mi lengua. Con un cuchillo fino como una espada, cortaron un trozo pequeño. Era de color blanco pálido, con el puré de fruta en el interior ligeramente rosado, fresco como gotas de rocío. Probé un bocado. La textura de la crema era suave y se deshacía en la boca. Pero sentí un ligero sabor amargo en la garganta. Abrí los ojos y mi corazón, que latía con fuerza, se aceleró. ¿Acaso? ¿Notas ese sabor ácido? Estuve a punto de preguntar. Tiene un sabor ácido, ¿verdad?, dijo Catalina con un brillo en los ojos. No, solo... me interrumpió sabiendo lo que iba a decir. He añadido canela para mantenerme despierta. Me callé. ¿Un pastel de canela? Era completamente ilógico. La canela no da un sabor agrio. Las alarmas de mi interior sonaron con toda su fuerza. Los 2 hombres sentados en las sillas a mi lado eran diferentes del personal que trabajaba al otro lado de la encimera. Vestían trajes negros, gafas de sol y tenían las manos en los bolsillos de sus gruesas chaquetas. Siguiendo las instrucciones de Catalina, se limitaban a observar sin parecer experimentados. Mi corazón estaba a punto de detenerse. Tomé otro bocado del pastel.
De nuevo ese sabor amargo y desagradable. Se le había añadido algo, aunque no era veneno, pero no se parecía a ninguna receta que yo conociera. Me incliné silenciosamente sobre la mesa y saqué un pequeño frasco del bolsillo interior de mi chaqueta. Contenía unas gotas de zumo de limón concentrado. La acidez natural del limón revelaba los compuestos nocivos. Inmediatamente eché unas gotas sobre el borde del pastel. La textura granulosa del molde de porcelana hizo que mis dedos se estremecieran. En poco tiempo, se formaron burbujas microscópicas sobre la crema. «¿Qué significa esto?», murmuré para mí misma. Catalina se inclinó hacia mí con preocupación. «Señora, ¿es una prueba?». «Sí». Mi voz temblaba, pero estaba decidida. «Hay una reacción anormal en esta crema. No pueden engañarme». Dejó la espátula que tenía en la mano y en sus ojos apareció el primer destello de pánico. Los hombres se levantaron de un salto. Las puntas de los cuchillos golpearon la mesa. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre vestido de negro. Comprendí que no había tiempo para hablar. De repente me recosté en el respaldo de la silla y metí la mano en el bolsillo del pantalón para sacar el móvil. «Voy a avisar a Esteban», susurré. «No, no lo hagas», exclamó Catalina. En ese momento tomé una decisión. Todo esto no era más que el comienzo de una gran tormenta que estallaría el día de la boda. Era hora de irme. En cuanto me levanté de la mesa, empecé a grabar con mi teléfono. «Estoy aquí. Hay una sustancia nociva en la tarta. La familia de Valeria». Luego salí corriendo de la tienda. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora cuando cerré la puerta de un portazo. Arranqué la moto y me alejé, y la oscuridad de la noche me envolvió. Llevaba conmigo un pequeño trozo de la tarta. A la mañana siguiente, la llevaría al laboratorio. Si mis sospechas eran ciertas, no se trataba de una simple broma, sino de una trampa mortal. Y yo ya no sería la víctima de un juego, sino el autor de mi propia venganza. Pasé toda la noche en vela. Cuando salió el sol, estaba listo para dar el último paso que revelaría el secreto del pastel. Porque una vez que empezara, nada volvería a ser igual. Con las primeras luces del alba, llevé un trozo del pequeño pastel cremoso que tenía en la mano al laboratorio privado donde trabajaba Marta. Marta, a quien reconocía por el tatuaje en su brazo, era mi única amiga en quien confiaba desde hacía años. Su bata blanca contrastaba con mi inquietud. Llamé a la puerta y me invitó a pasar. Los tubos, el microscopio y los frascos de colores dispuestos sobre la mesa me recordaron a una sala de operaciones. «Rosa, ¿qué tienes ahí?», preguntó con curiosidad. «Lo probé anoche, pero no estoy segura», dije mientras colocaba el pastel en el microscopio. Lo veía un poco borroso, pero había un sabor picante inexplicable que me mantenía despierta. «Quiero que lo veas con tus propios ojos». Marta se ajustó las gafas y se inclinó sobre la lente del microscopio. Murmuró. Encendió el analizador biomolecular y el silencio del laboratorio solo se rompió con el zumbido del aparato. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo. Si mis sospechas eran ciertas, no podía conformarme con la grabación de una cámara web. En la pantalla del aparato apareció una extraña mancha entre los cristales de ácido graso de la crema, una estructura muy similar a un compuesto de cianuro. Marta frunció los labios. «Químicamente, se parece mucho a una combinación de cianuro. Si lo concentras obtendrás un resultado definitivo», dijo. Inmediatamente preparamos un protocolo y comenzamos el proceso de separación química con el material que teníamos a mano. Utilizaba las micropipetas y los frascos con la disciplina de un cirujano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Unos minutos más tarde, Marta dijo: «Listo». Vertió una pequeña gota del líquido del tubo que tenía en la mano
en un indicador. El color se aclaró, pasando de un naranja pálido a un violeta oscuro. «Cianuro, lo he confirmado», dijo en voz baja. En ese momento sentí un frío familiar en la parte baja del estómago. El plan estaba listo. El peligro mortal tocaba mis dedos con mano amiga. «Planeaban matarme», susurré. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marta, agarrándome con fuerza por el hombro. «Iré a la boda, pero comeré el pastel y fingiré que muero», dije. Y en ese momento me acordé del guardia de seguridad que no me había dejado ver mi entrada para la boda. Esa era la parte más importante de mi plan. Subir al escenario y grabar todo con cámaras ocultas cuando nadie se lo esperara. Marta me miró a los ojos y dijo: «Es inteligente, pero peligroso». «El peligro es la puerta de la victoria», respondí con determinación. Al salir del laboratorio, llevaba en el bolsillo una fotocopia digital del informe del laboratorio. No iba a dormir en toda la noche. Memorizaría cada paso hasta la boda y anotaría todos los puntos de seguridad. Porque cuando se desvelara el secreto, solo yo podría escribir mi venganza. Aún se respiraba el aire de la mañana cuando llegué al club para el ensayo de la boda, entre el ruido de las motos que resonaban en las calles de la ciudad. Las escaleras de mármol blanco del club de la ciudad de Medellín brillaban con la luz del sol matutino, invitándonos a entrar. Al cruzar el umbral, una suave música clásica que me tapaba los oídos anunciaba la impecable organización de Valeria. Las damas de la alta sociedad deambulaban por el salón con sus vestidos de satén, mientras los caballeros se arreglaban los pantalones. El suelo era como el telón de un teatro. Cada actor tenía un papel perfecto, y el mío aún no estaba claro. Ver un ensayo sin público era convincente. Los sillones turquesa estaban vacíos. La alfombra roja extendida sobre el escenario se arrugaba con fuerza, y los técnicos de iluminación medían el ángulo de los proyectores. Valeria revisaba sus notas en una pequeña plataforma situada debajo de la lámpara de araña. Luego se daba la vuelta y observaba atentamente la sala. Cuando su madre Camila le hacía una señal de aprobación, se relajaba y cerraba su cuaderno. Rosa, yo, deambulaba por el vestíbulo de 2 pisos del club. Mis ojos se fijaban en cada detalle. Los ramos de orquídeas que Ana, la florista, había cambiado sin que nadie lo notara. Los pequeños pasteles de crema que esperaban en la nevera detrás de la mesa del catering. Y, por supuesto, la disposición de esa mesa. La parte trasera estaba cubierta con una tela blanca y las sillas alrededor de la mesa estaban colocadas en el orden deseado. Mi silla estaba muy cerca de la pared, al lado de la puerta del baño, una posición perfecta para probarla cómodamente durante el ensayo. El jefe de seguridad del club, José, controlaba las entradas y salidas de todos con una tableta en la mano. Lo observé desde lejos. En su lista de tareas no aparecía el nombre de Rosa Delgado. Puede que me hubieran pasado por alto en este ensayo, pero eso no iba a detenerme. Preparé la pequeña cámara Arduino que llevaba en el bolsillo lateral. La pondría en marcha el día de la boda. Bastaría con grabar unos cuantos vídeos de prueba durante el ensayo. La presentación de la tarta, las reacciones de Valeria, los discursos de los en ese momento. Me sobresaltó un ruido que venía de la puerta. «Mamá Rosa, qué alegría verte». Era la voz de Esteban. Se estaba arreglando la corbata con prisas, con una expresión de alegría y un ligero rubor en el rostro. Se acercó a mí y, tocándome ligeramente el brazo, me dijo: «Mamá, hemos traído la tarta para el ensayo. Se lo pedí a Catalina». Por un momento se me agrandaron los ojos. ¿El pastel de prueba? ¿La presentación del pastel de boda? Mi corazón latía con fuerza. «Enséñamelo», dije con elegancia. Esteban hizo que prepararan una pequeña mesa en la parte de atrás. Colocaron con cuidado una pequeña réplica de la tarta de 3 pisos. En el piso superior, pequeños encajes. En el medio,
las letras N en color dorado. Y en el piso inferior, motivos de rosas moradas y blancas. El aroma era una mezcla de vainilla, canela y nata. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Se acercaba el día decisivo. En ese momento apareció Valeria, acompañada por el experimentado pastelero, señor Rodríguez, que en realidad era un chef invitado. Rodríguez alisaba la crema con una pequeña espátula, mientras la voz de Valeria resonaba en la sala. Estas 2 porciones son solo una prueba. Ya veremos el resultado final. Con voz apenas audible, pregunté: ¿Mi madre también puede probarlo? Valeria se detuvo de repente, sin perder la compostura, pero con un ligero gesto de decepción en los labios. «Claro», dijo. «Rosa, esto es para ti». Con esa supuesta invitación, me acerqué al pastel y extendí la mano para tomar el primer bocado. Como burlándome de mi propia emoción, dije: «Espero que esta vez no huela a canela, sino a vainilla de verdad». Valeria sonrió amablemente, pero miró de reojo a Rodríguez, que estaba a mi lado. Él también asintió ligeramente con la cabeza, como diciendo: «Sabe igual». En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió el corazón. El compuesto similar al cianuro que había detectado en los laboratorios esa noche seguía allí. Tomé un bocado y lo mastiqué con fingido entusiasmo. La textura de la crema seguía siendo suave y la capa de fruta delicada. Pero sentí un dolor más profundo, que esta vez no podía explicarse solo con la inocente excusa de la canela. Empecé a marearme y vi los dibujos del techo ante mis ojos. Justo en ese momento: «¡Mamá!». La voz de Esteban resonó. Me dio un codazo en la pierna, como para llamar mi atención. «¿Está bien, mamá?». Sonreí y moví mis labios, que se habían vuelto como de cristal. Incluso el equipo técnico que se preparaba para la escena se detuvo. El salón se quedó en silencio. En ese momento una voz dentro de mí dijo: «La obra ha comenzado». Primero me levanté con dificultad. Luego volví rápidamente a la silla. Saqué el pequeño spray desinfectante de mi bolso y rocié el resto del pastel. La cámara estaba preparada en secreto. Quería que oyeran mi respiración mientras me llevaba el pastel a la boca. En ese momento me encontraba bajo los focos. El día de la boda sería la sombra de todos, pero ahora, incluso en los ensayos, era yo quien creaba el momento clave. Valeria estaba desconcertada, Esteban preocupado, Camila se agarró a escondidas al teléfono. Unos segundos de caos, y luego todo volvió a la normalidad. Mientras el equipo técnico tomaba notas, todos se miraban como diciendo: «Ha sido un ensayo interesante». Yo, sin embargo, había capturado el momento más crítico de mi plan. Había archivado el ensayo con la frase: «No es venenoso, pero tiene intención venenosa». Esas imágenes sentarían las bases del gran escándalo que estallaría el día de la boda. Cuando terminó el ensayo, salí de la sala entre aplausos que resonaban en mis oídos. Marta me esperaba fuera. La preocupación en sus ojos alimentaba mi valor. «¿Está todo listo?», preguntó. «Sí», respondí, respirando hondo. «Ahora el escenario es mío». Esa noche, mientras bajaba hacia Medina, sentía una determinación tan firme como los faros de mi moto. Iba a revelar la verdad que dejaría a todos en la boda en estado de shock. Y no me importaba quién pagara el precio. Porque una madre es capaz de renunciar a todo para salvar la vida de su hijo, incluso a su propia vida. Cuando me desperté la mañana de la boda, las brumosas montañas de Medellín acababan de recibir los primeros rayos del sol. Una emoción seca me invadió y me apretó el corazón como si fuera almizcle. Me levanté cuando aún no eran las 6, bajé a la cocina y me preparé un café fuerte. En la mesa de madera de la casa
revisé una vez más el informe que había sacado del laboratorio. Junto a él estaba la pequeña memoria USB que había guardado, con las imágenes de la cámara oculta, los resultados del laboratorio y las grabaciones de audio que había hecho durante el ensayo de la boda. Todo estaba listo. Cuando llegara el momento, lo revelaría todo. Mientras elegía mi vestido, intenté controlar el temblor de mis manos. Solo Esteban sabía que la pulsera de perlas que me había puesto en el brazo le daba un toque elegante a mi vestido rojo. No sería recordada como la madre de la novia, sino como la persona que, en el momento oportuno, declararía su razón. Me miré al espejo. En mis ojos brillaba una determinación inquebrantable. Nadie en esta ciudad era tan descarado como para pensar que yo quedaría deshonrada. Poco después de las 9, me subí a la moto y me dirigí al club. Durante todo el trayecto, mi corazón latía al ritmo de una frase. He calculado cada paso. Cada movimiento está registrado. Cuando llegué al club de bodas, vi a José en la caseta de seguridad frente a la puerta de entrada. Nuestras miradas se cruzaron cuando sacó la mano del bolsillo. Asentí ligeramente con la cabeza. Él también me dio permiso, como diciendo, bienvenida. Al entrar en el salón principal, el silencio entre las luces del escenario y los manteles blancos era mucho más perfecto que durante el ensayo. Los jarrones de cristal, las columnas de mármol pulidas en cada esquina, el logotipo E&E proyectado en la pared. Todo era perfecto. Pero mis ojos buscaban el pastel que estaba en el centro de la mesa. A pocos pasos de donde iba a colocarse, se encontraba una enorme bandeja de plata. Las capas de la tarta estaban decoradas con motivos de rosas, cuidadosamente dispuestas una a una. El encargado que estaba detrás advertía: que nadie se acerque antes del anuncio de la boda. En ese momento Esteban apareció detrás de mí como una ráfaga de viento. Reía embriagado, como si hubiera completado una emoción que le faltaba. «Mamá, todo está listo. Tenemos una sorpresa especial para ti», dijo en un susurro. Mis ojos se detuvieron por un momento. La expresión sorpresa especial añadía más incertidumbre al escenario que tenía en mi cabeza. Aún así, sonreí. «Lo estaba esperando», dije. Al tocar el hombro de Esteban y salir del salón, me encontré con Marta, que esperaba en la puerta del camerino. Escondí la pequeña cámara en mi pecho. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo», respondí con determinación. «Se han comprobado todas las capas visibles del pastel. Según el informe, hay un componente similar al cianuro», añadió Marta. «Ten el USB a mano». «Listo», confirmé. Comenzó el anuncio. «Por favor, que los invitados tomen asiento». Las sillas blancas se iban llenando una a una. Las familias entraban por los pasillos y los invitados ocupaban sus lugares. Cuando Valeria entró en la sala, todo el mundo se puso en pie. En ese momento sentí un puñetazo en el corazón. El velo de encaje negro cubría su rostro juvenil, que en realidad no parecía sonreír. La ceremonia fue breve. Se firmaron los documentos y se dio el beso. Entre aplausos, llegó el momento de presentar la tarta. La música se detuvo. José empujó la bandeja de plata con la tarta hacia la mesa central. Valeria y Esteban se acercaron. Los fotógrafos se abalanzaron sobre ellos. Mientras todos miraban fijamente la tarta, yo envié una señal desde el pequeño dispositivo Arduino. En ese momento, Marta, que estaba detrás del escenario, conectó el USB al receptor y encendió el ordenador. En la pantalla de televisión comenzó una presentación titulada «Los que se escapan de la realidad». Queridos invitados, comencé con fragmentos breves pero impactantes que había seleccionado de las grabaciones de voz.
En este pastel que se les ha servido hay rastros de una intención mortal. En las pantallas aparecieron análisis de laboratorio, vídeos de la prueba y gráficos marcados para mostrar la detección de cianuro. El salón se quedó en silencio. El rostro de Valeria palideció. La mirada atenta de Esteban se mezcló con el miedo. Luego me puse de pie. En mi mano tenía un trozo de pastel, pero era la muestra que había tomado del laboratorio. Mientras los que estaban a mi lado decían: «¿Qué está haciendo?», me llevé el trozo a la boca. Aquí iban a llevar a cabo su plan venenoso, dije. Pero yo me comí esa pastelita delante de ellos, pero la había cambiado. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. En ese momento, Catalina, la prima de Valeria, se derrumbó sobre la mesa temblando de miedo. Camila Moreno se llevó las manos al estómago y el salón se convirtió en un caos. Esteban corrió gritando: «¡Mamá!», mientras yo sentía en mi interior el frío sabor de la victoria y la venganza. Y en ese momento lo comprendí. Esa boda no sería su última alegría, sino mi mayor victoria. Los aplausos que comenzaron con el sagrado «y» entre el novio y la novia dieron paso de repente al silencio. El sonido de los clics de las cámaras, los flashes y los susurros crecieron como una avalancha. Todo envolvía el salón como si fuera una ruina. Los invitados que seguían de pie se miraban entre sí, incrédulos. Valeria, agarrada al vestido, lo sacudía nerviosamente, mientras que Esteban se quedó mirándome fijamente durante un rato y luego se dirigió hacia Valeria. En ese momento sentí una extraña sensación. No estaba en un campo de batalla, sino en medio de una ceremonia sagrada. Todos los ojos estaban puestos en mí. Esa figura silenciosa, mi hijo, ¿era ahora un héroe o un traidor? La dolorosa pero inevitable victoria del plan que había llevado a cabo durante tanto tiempo era mía. La voz de Esteban resonó. «Madre, ¿por qué?». Al oír las notas quebradas de su voz, una parte de mi corazón se derritió. Pero yo había cumplido con mi deber. No solo me había salvado a mí misma, sino también a mi hijo. Respiré hondo para responder a esa pregunta tan difícil. «Escúchame, hijo mío. Arriesgaron mi derecho a vivir aquí por tu felicidad. Me excluyeron como a un huésped falso y luego tramaron planes para acabar con mi vida. Para evitarlo, contraataqué en sus puntos más débiles». Esteban puso los ojos en blanco y dijo: «No lo sabía». Luego miró a Valeria. «¿Tú? ¿Por qué?», añadió con una pregunta dolorosa. Valeria, apretando los labios sin contorno, abrió la boca. «Esteban, solo cumplí el deseo de tu familia. Era lo que tenía que hacer». Las palabras «era lo que tenías que hacer» resonaron en las paredes del salón. Camila Moreno, al oír las palabras de su hija, se derrumbó en el suelo. Se cubrió el rostro con las manos y susurró entre jadeos: «Catalina, ¿qué has hecho?». En ese momento su prima Catalina, con mirada de bruja, murmuró: «Solo quería protegerla». La familia Moreno vive con honor y reputación. La presencia de una madre como tú mancharía la imagen de esta familia. «Esa familia», gruñí para mis adentros. Se habían interpuesto en mi camino como un obstáculo. Pero yo ya había derribado ese obstáculo por completo. El silencio sepulcral que resonaba en el salón se convirtió en una carcajada estruendosa. Rosa y yo reíamos, saboreando el frío sabor de la victoria. «Lo sé, Esteban», dije riendo. «A primera vista es difícil de creer, pero tu vida lo es todo para mí. Además, esto no es venganza, es un instinto maternal». En ese momento Marta apareció detrás de mí. Estaba de pie a mi lado, con una expresión preocupada pero orgullosa en su rostro. Mostrando el USB que tenía en la mano, dijo: «¿He transferido la verdad?
Incluso los medios de comunicación vendrán aquí. Se hará justicia. Rosa. Gracias, Marta, dije. Sin ti esto no habría sido posible. El logotipo de EIE, ensayado durante toda la noche, era ahora un recuerdo grabado con tinta roja en las paredes del salón. Los flashes estallaban. Personas que hasta hacía poco me habían rechazado se agolpaban alrededor de sus teléfonos para retransmitir las imágenes en directo. Se llamó a la sala a unos cuantos periodistas seleccionados que comenzaron a hacer preguntas. Señora Delgado, ¿qué la ha llevado a llegar tan lejos? Una madre, respondí. Nadie tenía derecho a dejarme al margen, como una sombra. Un periodista preguntó: Gracias a usted, la boda se ha cancelado. ¿Qué van a hacer Esteban y Valeria? Esteban, al oír la pregunta, se giró y tomó la mano de Valeria. Mientras observaba a esos dos jóvenes inocentes apretados entre dos desconocidos, se me partió el corazón. Aunque había ganado la batalla, había roto el corazón de mi hijo. Valeria, tras secarse las lágrimas, se volvió hacia la cámara y dijo: Tengo una sorpresa para ustedes. Estoy embarazada de Esteban. No nos avergonzaremos de nuestra familia ni de nuestro honor. De repente, la sala se llenó de aplausos. La jugada de Valeria me dejó en segundo plano. Ella siempre había interpretado el papel de víctima. Ahora, este drama familiar tenía el potencial de convertirse en una verdadera tragedia. Toqué suavemente el hombro de Marta. No paran. Han añadido un nuevo peón a mi plan. En ese momento José se acercó a nosotros. Señora Delgado, seguridad quiere que la saque del recinto. Las miradas opresivas de los guardias de seguridad fueron la primera sombra de la victoria. Sonreí y dije: Gracias. Y me dirigí hacia la puerta de salida del salón. Mis pasos se hicieron más pesados. Mientras caminaba por el pasillo, miré hacia atrás. Las luces de la prensa, que iluminaban la riqueza, se apagaban poco a poco, borrando los últimos vestigios de la atmósfera nupcial. Antes solo era la madre de una novia. Ahora era a la vez heroína y culpable, salvadora y paria. En fin, por culpa de lo que me había pasado, me había convertido en un escándalo nacional. Cuando salí, el reloj marcaba medianoche. El aire era cálido y húmedo. Las farolas iluminaban la calle con una luz lechosa, revelando el silueta azulada de la ciudad. Mientras me subía a la moto, Marta me llamó. Rosa, esto no ha terminado. Lo sé, dije. Ha llegado el momento de hacer justicia. Arranqué el motor y me alejé. Bajo el casco, mi rostro reflejaba una mezcla de emociones. Mi victoria sería grande, pero el precio a pagar aún mayor. Las pruebas que guardaba en el USB que llevaba en la mano caerían ahora en manos de los vendedores ambulantes y darían pie a una nueva historia. En la oscuridad de la noche, las siluetas de las montañas que se alzaban en el horizonte me observaban. Esas montañas habían protegido mi paz durante años. Ahora solo esperaban en la sombra como testigos silenciosos. La tormenta que se desataba en mi interior tenía tanta fuerza que incluso ellas temblaban. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el espejo izquierdo de la moto, solo podía pensar en una cosa. ¿Qué es capaz de sacrificar una madre para proteger a su hijo? ¿Y qué precio pagarán en el futuro por esos sacrificios? Mientras me perdía en la oscuridad de la noche, sentía una paz inexplicable en mi interior. Los momentos más sangrientos de la guerra habían quedado atrás. Ahora, la verdadera lucha continuaría en la fría balanza de la justicia. Al día siguiente, estas pruebas llegarían a los tribunales, a los medios de comunicación, a la historia. Y yo, Rosa María Delgado, acababa de ganar la batalla más importante de mi vida. Pero aún no había terminado. Porque a veces la venganza es una carga demasiado pesada para perdonar. A la mañana siguiente,
cuando el sol aún calentaba las montañas a nuestras espaldas, mi teléfono comenzó a sonar. Las cadenas de televisión retransmitían en directo el caos del salón. Los periodistas discutían en el estudio con titulares como «La venganza de Rosa Delgado». Los titulares de los periódicos ahogaban los graznidos de las gallinas en mi patio trasero, mientras yo, sentado frente a mi antiguo escritorio, conectaba el USB al ordenador. Mientras revisaba uno por uno los vídeos, los informes de laboratorio y las grabaciones de los ensayos, sentía en mi corazón una mezcla de miedo y alivio. El tiempo lo revelará todo. Por la tarde, caminé entre las paredes grises del Palacio de Justicia de Medellín. Marta se acercó a mí y me entregó unos archivos. «El fiscal los ha pedido. Aquí están las pruebas». Cuando nuestras miradas se cruzaron, ambos teníamos la misma expresión en el rostro. Tenemos que ganar este proceso. Mientras subía las escaleras del pasillo, las palabras de Valeria resonaban en mis oídos. Para salvarte. La verdadera liberación estaba sobre la mesa. Un doloroso caso entre una madre y una novia. Al entrar en la sala del tribunal, los miembros del jurado se colocaron directamente frente a mí. Vi a Esteban en el bloque de enfrente. Las líneas de arrepentimiento aún no se habían borrado de su rostro. Valeria estaba sentada junto a su madre, Camila. No podían ocultar la rebeldía que se había apoderado de ellas. Cuando entró el juez, el sonido del micrófono hizo que toda la sala se quedara en silencio. El fiscal presentó el resumen de la acusación. Señor juez, en este caso no se trata solo de una trampa tendida durante un ensayo de boda, sino de un acto premeditado contra el derecho a la vida. El instinto protector de la acusada, Rosa Delgado, es comprensible, pero ha vulnerado el orden público y la reputación de la familia. Entre los murmullos de aprobación que provenían de la sala, mi mirada se posó en la pantalla de vídeo situada junto al fiscal. La presentación de la tarta en el ensayo, los resultados del laboratorio, los bocados falsos que me había llevado a la boca. Todo era real. No era ninguna invención. Eran pruebas concretas. Acusada, con su actuación ha cancelado la boda, ha sembrado el caos en el salón y ha destrozado el honor de la familia. «De su versión», dijo el juez. Respiré hondo y me levanté. El peso del mundo se me echó sobre los hombros, pero cada minuto que permanecía en silencio, la justicia se alejaba un poco más. «Señor juez», comencé, con voz temblorosa pero decidida. La boda de mi hijo no era solo una celebración para mí. Era el momento más importante de su vida. En lugar de ocupar el lugar de honor que me correspondía, me trataron como a un invitado a una trampa. Después, me enfrenté a un plan que ponía en peligro su vida. Las pruebas demuestran que no se trataba de una cena familiar, sino de un caso que afectaba así a una vida. Por eso, intenté defender los derechos de los demás. Cuando terminé de hablar, la sala se sumió en un largo silencio. A Valeria se le humedecieron los ojos. A Camila le temblaban los labios. El miembro del jurado asintió lentamente con la cabeza y tomó nota. A continuación, el fiscal llamó a declarar a Marta, que explicó los informes del laboratorio y los protocolos de las pruebas. Después, Castillo reprodujo las grabaciones de las cámaras ocultas. En un rincón de la sala, Esteban tenía los ojos fijos en mí y apretaba la mano bajo la mesa. Al atardecer, la vista terminó. El juez dijo: «La sentencia se dará a conocer en unos días», y aplazó la vista. Al salir de la sala, la prensa me esperaba en el pasillo. Bajo una lluvia de preguntas, respondí a preguntas como ¿se arrepiente? ¿Y cuál era su objetivo? Mi único objetivo era defender los derechos de una madre y la vida de una persona. Respondí. Cuando volví a casa por la noche, Esteban me recibió en la puerta.
La tristeza de sus ojos había disminuido y parecía mi hijo de siempre. «Mamá, no puedo expresar con palabras tu valentía, pero nuestra familia está destrozada», dijo. «La familia se recupera junta, hijo», le dije, abrazándolo. «Esta dificultad también pasará». A medianoche, sola en mi habitación, el reloj de la pared, como los cuadros de la Mona Lisa, solo contaba los minutos. La balanza de la justicia no es definitiva. Los juicios humanos son cambiantes. Pero en mi interior ya había paz, porque había dicho la verdad. Fuera cual fuera la decisión, el amor y el instinto protector de madre que se escondían tras la frase, me comí el pastel delante de ellos, pero lo había cambiado. Nunca se borrarían. Y la puerta se entreabrió. Marta entró y susurró: «Mañana se dará pues a conocer la decisión. Yo también estaré allí. Rosa». Cerré los ojos y susurré en voz baja: «Gracias, amiga. La batalla en mi interior aún no ha terminado». Capítulo 8. Final sorpresa. Mientras la tenue luz de la mañana apenas se colaba en mi habitación, mi mente aún estaba bajo la sombra de la audiencia de la noche anterior. El tribunal daría a conocer su veredicto al mediodía. Con una taza de café temblando en mis manos, recorrí con la mirada la fría atmósfera del salón. Los momentos en que Valeria se callaba, los minutos en que Camila lloraba desconsoladamente, el tono quebrado de la palabra mamá en los labios de Esteban. Todo se repetía ante mí como una película. Primero sonó el teléfono. Era el fiscal. «Señora Rosa, la decisión se dará a conocer a las 15 horas. Por favor, esté lista a tiempo». Respiré hondo. Incluso el canto de los pájaros que se elevaba desde los pasillos me parecía fuera de lugar. Revisé 2 veces mi elección de ropa. Negro, el color del luto y la determinación. Sentí un despertar en mi interior. Este último acto podía ser el presagio tanto de la venganza como del perdón. Cuando entré en el amplio salón del juzgado, sentí el peso de las miradas que se posaban sobre mí entre los trajes. Miradas desafiantes, sonrisas compasivas y miradas críticas. Todas ellas aumentaban la tensión de una madre. Esteban apareció en la puerta de la sala del tribunal, vestido con un traje azul marino cuidadosamente planchado. Buscó en mis ojos un poco de fuerza, un poco de esperanza. «Mamá, ¿estás lista?» «Sí, hijo», dije tomándole la mano. «Pase lo que pase, nos mantendremos en pie». Cuando el juez entró en la sala, el silencio se hizo denso como un manto. Los miembros del jurado ocuparon sus lugares. La voz firme y clara del juez: «El veredicto es que la acusada, Rosa Delgado, actuó en legítima defensa, con el fin de proteger la vida de sus hijos y de los invitados, por lo que no se cumplen los requisitos para la responsabilidad penal, por lo que queda absuelta». Cuando la frase quedó a medias, la sala se vino abajo. Había sido absuelta. Las lágrimas en los ojos de Esteban, la alegría silenciosa de Valeria, el estremecedor «oh» de Camila. Todo ello provocó en mí una extraña sensación de alivio y un profundo vacío. En ese momento recordé que no estaba en un salón de bodas, sino en la sala de un tribunal. «Se ha hecho justicia», me dije a mí misma, pero en mi interior resonaba una pregunta. ¿Era esta la verdadera justicia? En cuanto se pronunció mi absolución, la prensa me rodeó. «Señora Rosa, ¿cómo se siente? ¿Qué pasará con la boda? ¿Qué le dirá a Esteban? ¿Se reconciliará con Valeria?» Sonriendo respondí: «Mi prioridad es el bienestar de mi hijo. Hoy ha terminado aquí, pero es un nuevo comienzo para los dos. Espero». Más tarde, Esteban y yo nos quedamos a solas. Al salir del juzgado, nos sentamos en silencio en una pequeña cafetería de la calle Istambul Sachi.
Allí no nos conocía nadie. Mientras saboreábamos nuestros tés negros, sentí el aroma de la colonia que llevaba su padre. Esteban me miró a los ojos y dijo: «Mamá, cuando te veía en el tribunal, me sentía orgulloso y asustado a la vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de todo lo que ha pasado, primero tenemos que recuperarnos. Tú y yo, juntos». Le cogí la mano. En ese momento mi teléfono vibró. Me inquieté al ver el nombre de Marta en la pantalla. Lo desbloqueé. «Rosa, vuelve al laboratorio inmediatamente. He descubierto algo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué has descubierto?», pregunté. «He encontrado un documento que demuestra que las pruebas que realicé no coinciden con los informes originales del laboratorio. Este documento rechaza la detección de cianuro. Es decir, han manipulado nuestro laboratorio». Se hizo un profundo silencio. Incluso la voz de Marta, que me susurraba al oído, temblaba. El indicador que nos dio la señal de cianuro no se añadió por error, sino a propósito. Es posible que hayan saboteado los resultados. Creo que el veneno real no estaba en los tubos de ensayo, ni en la tarta de boda, sino en otro lugar completamente diferente. En ese momento todo volvió a dar un vuelco. Los cimientos de la decisión judicial se tambalearon. Ellos han engañado al laboratorio con informes falsos, me dije a mí mismo. O incluso yo. No sé quién es el asesino. La confusión que se apoderó de mis ojos me indicó que debía volver a Commerce a actuar. Me levanté de la cafetería, que parecía una plaza en la penumbra del atardecer. «Está bien, Marta. Reúne todas las pruebas y los protocolos que hemos visto hoy. Desenmascaremos sus verdaderas caras». Esteban estaba desconcertado. «Mamá, ¿qué pasa ahora?». «Hijo, no se trata de venganza, sino de hacer justicia. Quizás el plan que ideé con la tarta de boda era tan real como yo quería que fuera. Pero si el verdadero culpable sigue desafiándonos, significa que esto no ha terminado». Hacia medianoche, volví a los pasillos laberínticos del antiguo laboratorio. Al abrir la puerta con un crujido, Marta estaba esperando frente al ordenador. Mientras abría los archivos del servidor, vi la tabla que apareció en la pantalla. El técnico de laboratorio que había preparado los informes falsos no era mi compañero de trabajo, sino un antiguo empleado de Camila Moreno. Su rostro me resultaba familiar. Era uno de los dos hombres que estaban en primer plano en el ensayo de la boda. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «Marta, mira, esta firma es de ese hombre». «Sí, el que escuchó el sonido del cuchillo en el ensayo esa noche. Se llama Jorge Ramírez. Es el sicario de los Moreno». Entonces, los informes sobre el cianuro eran falsos. No fueron ellos quienes prepararon el cianuro y lo pusieron en la tarta. «No», dijo Marta. «Ellos manipularon la mesa. El veneno real está en otro sitio. La persona que te dio el veneno real preparó el chocolate que se sirvió junto a la tarta, en una caja de regalo especial. Nadie analizó el chocolate, que contenía toxina de cianuro». En ese momento la música que sonaba en el ensayo comenzó a resonar en mi cabeza. Las imágenes cobraron vida como fotogramas de una película. Valeria sirviendo los dulces, inclinándose hacia el pequeño taburete en el centro y pasándome a escondidas el chocolate. Me quedé paralizado. «Tengo que entenderlo», susurré. Entonces el plan real no era envenenarme, sino acusarme. Por las pruebas falsas que usaste para que te absolviera el tribunal. «Sí», dijo Marta. «Calculaban que tú harías el papel de víctima y que al final saldrías inocente. Así, tu reputación quedó por los suelos y tus lazos familiares se rompieron. El asunto del veneno era solo una distracción. No era venganza, sino un oscuro juego.
Cuando salí de ese oscuro pasillo, incluso las estrellas brillaban de otra manera. Tenía en mis manos las pruebas reales y en mi corazón la fría sombra de la destrucción. No sabía qué decirle a Esteban. Una madre sabe cómo ganar una batalla traspasando los límites, pero también está obligada a desbaratar las traicioneras trampas que se tienden tras ellos. Al día siguiente, nos reuniremos de nuevo en el Jardín de la Justicia. Esta vez, jugaremos el segundo acto de la verdad. Sacaremos a la luz la verdad desnuda, bajo la apariencia de la inocencia. Quizás la verdadera venganza llegaría con un rostro inesperado. No el de Camila, sino el de Valeria. Porque la traición más profunda siempre la comete el cercano. Y yo, Rosa María Delgado, en ese momento juré una vez más. Derribaré la máscara de los traidores, cueste lo que cueste.